Esta ha sido la habitación de Sherry desde 1984. Dejé la habitación exactamente así. Si me siento sola, vengo a visitarla. Era pánico. Eso es lo que era. Solo quieres que la encuentren. Gran parte de eso está todo oscuro. Hay cosas que no recuerdo. Jamás me lo perdonaré. Cargaré con ello el resto de mi vida. Muchos decían que tal vez se había escapado o que estaría en casa de un amigo. Conocía a mi hija y sabía que ella no se escaparía de casa. Era una niña de papá. No dejé de pedir durante todo ese tiempo: por favor, dime que está bien. Por favor, Dios, dame una señal de que está bien. Hay varias opciones sobre lo que le pudo pasar a Sherry. La presión aumenta con el tiempo, sobre todo cuando es un miembro joven de una familia, una niña. La gente tiene miedo. Rara vez tuvimos un crimen en el que hubiese un niño implicado, sobre todo en estos barrios, pero ese día todo cambió. Y esos policías con sus voces tan fuertes de polis gritando y diciendo: ¿dónde estás? ¡Sherry, Sherry! Eso fue horrible. Nunca imaginé que este tipo de mal existiese. No sé cómo, pero sabía que había fallecido. Esta es la foto de nuestra familia. Ginny Lindsay, madre de Sherry. Me encantaba ser madre. Teníamos 3 hijos, 2 niñas y un niño. Nos lo pasábamos bien. Nunca tuve que trabajar. Dave no quería que trabajase, así que me quedé en casa con los niños. Sherry era la mediana. La hija mediana. En 1984, Sherry tenía 12 años, aunque ella pensara que tenía 16. Consiguió un trabajo en el periódico local como repartidora. Como ella estaba tan ilusionada, yo lo estaba por ella. Binghamton era muy seguro. Podías dejar las ventanas y las puertas abiertas sin cerrarlas con llave. Pero mi marido David no quería que fuese de casa en casa, así que decidimos que yo iría con ella. La ruta era en nuestro barrio, ¿sabes? Así que iba casa por casa con ella. Todos los días fui con Sherry a repartir periódicos. 26 de marzo de 1984. Ese día tenía comida en el horno y quería estar pendiente. Sherry dijo que vale, que podía hacerlo, que no había problema. Conocía su ruta, a la gente, así que confié en que podía ir sola. Sherry nunca había repartido los periódicos sola. Ese fue el único día que lo hizo. Jamás me lo perdonaré. Cargaré con ello el resto de mi vida. Es lo único de toda mi vida que he lamentado. Una hora después. Las 4:30 creo que eran. Era cuando su noviete la llamaba. Cuando sonó el teléfono y era él, supe que algo iba mal porque aún no había vuelto. Siempre volvía antes de esa hora. Sabía que recibiría esa llamada. Sherry no llegó tarde ni una sola vez a casa. Jamás. Era como un reloj. Esperé unos 15 minutos y después llamé a Dave y le dije: Sherry aún no ha vuelto. Por entonces era policía de Binghamton. Cuando me llamó Ginny primero al trabajo, supe que debía de ir algo mal porque Sherry no era así. Si decía que iba a estar en casa, es que iba a estar en casa. David Lindsay, padre de Sherry. El peor día de mi vida, la verdad, el peor día de mi vida. Solo sabía que tenía que salir a buscarla. Yo era sargento al cargo de la brigada antivicio. Hablé con mi teniente y él dijo: vamos, te acompaño.
Buscamos por las calles por las que tuvo que pasar y preguntamos a la gente si la habían visto. Nadie la había visto, pero tenían su periódico. Supuse que ya había entregado los periódicos y debería estar en casa. Yo pensaba lo peor. Cuando eres policía y sabes lo que pasa en la ciudad de Binghamton, es terriblemente duro cuando le pasa a tu hija. Ya habían asesinado a otras personas en la ciudad de Binghamton sin motivo, y había violaciones y violencia. ¿Sabes eso? Y piensas, ¿cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo puede estar pasándonos? Y entonces empecé a preocuparme mucho. Seguimos calle abajo y perdí los nervios. Empecé a llorar. Sabía que algo iba mal. Me fui a casa y el teniente implicó a todos los que pudo en la búsqueda. Estaba allí nuestro cuerpo de policía, la oficina del sheriff y también vino la policía estatal con sus helicópteros. Estaban por todas partes. Muchos de ellos decían que tal vez se había escapado o que estaba en casa de un amigo. Conocía a mi hija y sabía que ella no se escaparía de casa. Era muy hogareña, una niña de papá. Era algo muy poco común. Tienes a una niña que está repartiendo los periódicos y que no vuelve a casa y nadie sabe lo que ha pasado. John Butler, sargento inspector. El cuerpo de policía de Binghamton consta de unos 150 agentes. Allí todos se conocían. Este era un caso especial por quien era la familia de Sherry. Su padre era sargento de policía por entonces. Todos conocíamos a la familia, a Dave y a Ginny, así que fue más personal. Eran unas circunstancias muy diferentes a las que sueles investigar normalmente. Rara vez teníamos un crimen en el que hubiese un niño implicado, como el caso de Lindsay, sobre todo en estos barrios. Pero ese día las cosas cambiaron. Cuando desapareció Sherry, se realizó una búsqueda muy amplia, de una gran magnitud para ser Binghamton. Participaron agencias externas y civiles. Sherry no parecía el tipo de niña que se fuese sin dar ninguna explicación. Era de pautas fijas y esa pauta se rompió. No teníamos ninguna teoría buena entonces sobre lo que le había pasado. Podrían habérsela llevado y metido en un coche o furgoneta, o estar en una casa de la ruta que hacía, en cualquier parte. La presión aumenta con el tiempo, sobre todo cuando es un miembro joven de una familia, una niña. La gente quiere resultados, la gente tiene miedo. Cuanto más tiempo pasa, más difícil es resolver un caso normalmente. Así que estábamos preocupados. Esta es la principal. Esta era la, ya sabes, niña desaparecida. Posible secuestro. Recuerdo verla por primera vez en la tele. Lori Tucker, prima de Sherry. En el 84, Sherry tenía 12 años y yo 16. Volví a casa del instituto y recuerdo ver su foto en las noticias. Oí a mi padre decir, tu madre está al teléfono con el tío David y Sherry no ha vuelto hoy a casa tras repartir los periódicos. No sé cómo, pero supe que falleció. En mi mente apareció una imagen de ella despidiéndose, diciendo hasta luego. Decidí guardarme esa información para mí misma, que sabía que había fallecido. No me sentí con valor para contárselo a nadie. A la mañana siguiente, Sherry sigue sin aparecer. La policía recorre el Northside en busca de la niña de 12 años desaparecida. Te despiertas y empiezas a prepararte para las clases y entonces, ¡bam! ¡Oh, maldita sea! Sherry aún sigue desaparecida. La gente me decía, ¿por qué está toda esta policía? ¿Crees que fue alguien al que detuvo tu tío? Para mis amigos era interesante, era intrigante.
Una profesora vino por mi lado derecho, se me acercó y me dijo, me apretó la cara así y dijo, siento mucho lo que le está pasando a tu familia. Fue tan encantadora y sentí que solo quería dejar que me abrazase y que me dejase llorar durante un minuto porque estaba muy preocupada. Y dijo, espero que encuentren a Sherry. Y yo supe en mi corazón que no iban a hacerlo. Después de las clases, Lori se une a la partida de búsqueda en el bosque. Mi tío estaba exhausto. Estaba totalmente pálido. Y esos policías con sus voces tan fuertes de polis, ya sabes, gritando y diciendo, estamos aquí para ayudar. ¿Dónde estás? Sherry. Eso fue horrible. La llamaban por su nombre muchas veces. Alguien decía, Sherry, Sherry. Y después escuchabas y pensabas, ¿va a responder? ¿Está por aquí? ¿Está jugando al escondite? Yo era una chica muy inocente. Crecimos muy protegidos. Nunca imaginé que este tipo de mal existiese. La búsqueda prosiguió toda la noche y al día siguiente. Yo no dormí nada. No podía dormir. ¿Cuándo iban a encontrarla? David no muestra ninguna emoción, así que él no dejaba ver sus sentimientos. Yo estaba destrozada, pero mostraba mis emociones. Llamaba a la gente y preguntaba, ¿has visto a Sherry? ¿Sabes algo de ella? Si te enteras de algo, avísame. Era pánico, eso es lo que era, porque no sabes. Solo quieres que la encuentren. Yo tenía esperanza, siempre esperas hasta que se acaba del todo. Pero no puedes rendirte. No había ningún lugar sin un policía. Buscaron en los ríos, buscaron en las orillas, en el bosque que hay detrás de casa. Comprobaron todos los patios traseros de la zona y pusieron un control en la calle Chenango. La policía estaba en esa zona, con su foto, parando coches cuando pasaban. Empezaron a hacer eso la noche que desapareció y siguieron haciéndolo hasta el día siguiente. Vino mucha gente que conocía a Ginny, sus amigos. Y yo hice que viniesen muchos de mis amigos policías y se quedaron allí con nosotros durante toda la noche. Toda la noche estuvieron allí y al día siguiente no nos faltaban amigos, eso te lo aseguro. Llenaban toda la casa y después vinieron los periodistas y se llevaron algunas fotos suyas para el periódico. Salió en las noticias de la tarde con su foto. Todo era frenético en casa. No había ninguna novedad. Seguían buscando, no regresaban. Nos avisarían aunque aún no hubiesen encontrado nada, pero sabíamos que si encontraban algo seríamos los primeros en enterarnos. La policía estatal incluso recorrió las colinas con helicópteros. Binghamton tenía una unidad canina y la policía estatal tenía las suyas. Encontraron un sitio en el que había estado viviendo alguien en las montañas y quisieron saber qué ropa llevaba ella porque habían encontrado ropa allí. La ropa no pertenece a Sherry. Vaya día fue ese. Fue horrible, terrible. Con el paso de las horas yo perdía la esperanza. Estaba muerto de preocupación, no había visto a mi hija. Me preocupaba dónde podría estar y me pasaba de todo por la cabeza.
Ginny Lindsay alerta a la policía sobre dos hombres sospechosos en la ruta de los periódicos de Sherry. El primero es James Wales. James Wales vivía a 7 manzanas de nosotros. A Sherry no le caía nada bien. Decía que la miraba raro. Y después había otra persona que no le gustaba porque fumaba puros. El primer sitio al que fuimos fue a la casa del hombre de los puros. Fue nuestra primera parada. Nada y nada, ni siquiera la había visto. Y la siguiente casa fue la de Wales. Yo me quedé en el coche. Wales nos contó que Sherry había pasado por su casa el día anterior sobre las 4 repartiendo el periódico. Supongo que él le pagó, eso es lo que nos contó. Y se fue caminando probablemente a la siguiente casa. Estaba preocupado por lo que le podría haber pasado. Los investigadores registraron la casa. Hasta bajaron al sótano de la casa del señor Wales. Pero no encontraron nada y se fueron. No teníamos ninguna información objetiva real sobre dónde estaba. Así que volvíamos a empezar de cero. Hay varias opciones sobre lo que pudo pasarle a Sherry. Se podría haber ido con algún amigo, podría haberse lesionado ella sola o haberle pasado cualquier cosa y contemplamos todas las posibilidades. Tenemos los nombres de la gente de la ruta del periódico, los de la gente de la zona que podría dar problemas e investigamos esos nombres. Realmente habíamos hecho todo lo posible en lo que se refiere a investigar los nombres de la ruta del periódico. Los investigadores notan algunas señales de alarma en su conversación con James Wales. Estaba muy nervioso, como un flan, por así decirlo, lo cual no indica necesariamente que sea culpable, pero nos dio una sensación extraña. Mi compañero dijo que deberíamos volver a hablar con él. Y dije, vamos a enviar a unos inspectores a recogerlo y hablamos con él. Todo estaba sobre la mesa entonces. Mi compañero era un interrogador magnífico. Yo tenía unos 10 años de experiencia en ese momento. Él tenía más experiencia que yo. Pero fue muy raro. Incluso hoy se me pasa por la mente cómo pudimos lograr una declaración de Wales. No teníamos a la familia Lindsay en la cabeza. Entramos para obtener una declaración de James Wales. No sé cómo lo hicimos sin dejar que nuestras emociones nos afectasen. Pero lo hicimos. Fuimos muy cordiales con James Wales. Cuando vas a un interrogatorio, no dejas que ninguna emoción emane, no entras con ira. Si transmites eso a alguien, puedes quedarte sin declaración. No sabíamos dónde estaba ella, y una declaración podría ser crucial. Así que tratamos muy bien a James Wales. Le leímos sus derechos y hablamos con él largo y tendido. En un interrogatorio como este quieres averiguar quién es James Wales, dónde ha estado, en qué tipo de relaciones se ha implicado, su trabajo, sus trabajos y residencias anteriores. Aunque no logramos deducir nada que dijese, sí, James Wales es la persona que buscamos. Cuanto más hablábamos con él, peores sensaciones nos transmitía. Mientras el inspector Butler interroga a Wales en la comisaría, dos agentes vuelven a visitar su casa. La señora Wales los recibió fuera de la casa. Invitó a entrar a los inspectores y hablaron con el hijastro de 11 años de James Wales. Declaró que había oído llegar a Sherry a la puerta para cobrar. El niño cuenta una historia diferente a la de su padrastro. Dijo que había oído que cuando Sherry estaba en la puerta, fueron al sótano y oyó gritos y vio pies en el aire.
Estoy en la cama. Estoy tumbada de espaldas y estoy tapada hasta aquí. Y recuerdo que aún no estoy dormida. Suena el teléfono. ¿Quién llamaría a estas horas de la noche? Oigo a mi madre responder y pude oír a mi tía Ginny gritando a través del teléfono fijo. Y estuvo gritando, gritando y gritando. Fue algo horrible. No hay nada como ese grito. La tristeza no podría describirla. Y aún puedo oír su grito hasta hoy. Lo único que sabía era que estaba muerta y que la habían asesinado. Y no sabía nada más. Cuando eres niño piensas, ella era una buena niña. Si la asesinan a ella con todas las tonterías que hago yo, ese tipo vendrá a por mí. Sabía que lo haría. Eso es lo que sentí ese miedo. Y después, poco a poco, fui enterándome de lo que había pasado. Y ese miedo creció. Al inspector Butler le cuentan las novedades del caso mientras está interrogando a James Wales. Llamaron a la puerta. Mi compañero entró y me dijo que habían encontrado el cadáver de Sherry. Los inspectores lograron el consentimiento para registrar y empezaron en el sótano. Un inspector indicó al otro que mirase debajo de paneles y tablas. Y ahí encontraron su cadáver, envuelto en una manta azul. Le dijimos al señor Wales que habían encontrado el cadáver de Sherry en su casa. Al principio no mostró ninguna reacción y solo nos miraba. Y se nos quedó mirando un buen rato. Esa mirada fija para mí indicaba que estaba implicado en el crimen. Ginny estaba arriba y yo abajo. Entraron dos inspectores por la puerta. Uno era el jefe de policía y el otro era un amigo nuestro. Por su mirada, sabías que no era algo bueno, nada bueno. Hablaron con Ginny y dijeron, tenemos que hablar con vosotros. Y el jefe dijo, la hemos encontrado. Y yo pregunté, ¿está muerta? Y él, está muerta. No recuerdo lo que hizo Dave. Sé que yo grité y creo que caí de rodillas. Gran parte de eso está todo oscuro. Hay cosas que no recuerdo. No estaba viva. No había esperanza. Fue cuando se marchó. Quería muerto a ese hombre y quería ser yo el que lo hiciese. Nunca quise que me diesen los detalles de lo que le había hecho porque no quiero sentir eso, ¿sabes? No quiero saber cuánto daño le hizo. Sigo culpándome a mí misma, en parte por dejar que fuese sola. Porque de haber estado, esto no habría pasado. Pienso en eso todo el tiempo y me echo a llorar. Me echo a llorar por esa simple razón que no debería haberlo hecho. Pero ahora no puedo cambiar nada de lo que debería haber hecho o podría haber hecho. Nunca se sabe, nunca se sabe. Y le das vueltas a lo que podía haber pasado. Pero lo que pasó fue eso. Pero pensar en lo que podría haber pasado no te ayuda, ¿verdad? No, no, no. No, pero me siento culpable igual. Siempre cargaré con ello. Esta es la foto escolar de Sherry. Estaba en secundaria. Esta fue la última foto escolar. Creo que la tomaron unas 2 semanas antes. Esa sonrisita torcida como su padre, ambos la tienen. Así es como era exactamente Sherry, siempre sonriendo.
Estaba orgullosa de esos pendientes. Le dio la vara a su padre durante casi un año para poder agujerearse las orejas. Se puso los pendientes y no se los quitó nunca. Los encontraron en el cajón de la cómoda de Wales. La policía me los dio y los llevo yo. Son los de abajo. Estos. Con los pendientes puestos me siento cerca de ella. El inspector intenta obtener una confesión de James Wales. La sala se quedó en silencio tras decirle que encontramos el cadáver de Sherry. Se nos quedó mirando y espontáneamente soltó "yo la maté". Dijo que había ido a cobrar a la puerta principal y entonces de alguna manera se acercaron a la puerta del sótano de su casa. Yo sospecho que o él la agarró y la arrastró hacia el sótano, o le pidió que fuese a ver algo. Él dijo que se cayeron por las escaleras, en la puerta del sótano. Dijo que Sherry gritaba. Le puso la mano en la boca para que no gritase. La golpeó 2 o 3 veces con lo que él dijo que era un palo. El palo al que se refería era en realidad la pata de una mesa. Dijo que después la violó. Le puso una cuerda alrededor del cuello y la colgó de una tubería. La mató en ese momento. La puso en la despensa, la envolvió con una manta azul y colocó un panel encima. Recuerdo que le pregunté, ¿qué hiciste entonces? Y dijo, tenía comida al fuego para los niños y tuve que subir a terminar la cena. Fue una declaración impactante. Hicimos nuestro trabajo, pero volvíamos a la realidad. Y ahí estaban Dave y su familia. No puedes devolverles a su hija. ¿Qué le dices a un padre y amigo? Caramba. Lo más duro, aún más que ese día en que me lo dijeron, lo más duro para mí fue ir a esa funeraria y escoger un ataúd para mi hija. Nos sentamos allí para hacer los preparativos para el funeral y demás. El director de la funeraria dijo, ahora Ginny, tú id a escoger ataúd. Los ataúdes de niños están por allí. ¿Quién debería enterrar a su hija de 12 años? ¿Quién debería hacer eso? Ella debería estar feliz, estar en el colegio hoy. A ver, ¿por qué tendrías que enterrar a tu propia hija? ¿Cómo puede alguien hacerte esto? Yo lloraba, Ginny lloraba. El de la funeraria también. Le dije a Ginny, tengo que salir de aquí, escoge tú el que quieras. El día del funeral cayó una gran nevada. El redactor del periódico escribió que esa nevada era Dios llorando por esta situación. Se desata un temporal de nieve sobre Tyr. Young declara el estado de emergencia. Dios, solo recordar todo ese funeral fue tan triste. Demonios. Sí, fue tan... Su pequeño ataúd. Hay algo profundo en el ataúd de un niño que nunca superas. Aquí están mis tíos. La mirada de desesperación y tragedia. Nunca había visto eso antes. Y mi tía no dejaba de llorar y llorar. Yo creía que no iba a poder caminar. Estaba tan destrozada. Tan destrozada. Fue muy injusto. Ella no se merecía eso. Gran despedida a Sherry. Mi tío y yo hablamos mucho. Y una de las cosas que me dijo fue... Aquí estoy yo protegiendo a los hijos de los demás y no pude proteger a la mía. Se lo toma de forma personal y él no hizo nada mal.
Mi tío no hizo nada mal. Acudir al cementerio fue muy duro. La gente hacía fila por la calle cuando pasamos con los coches. Y hacía fila para vernos pasar. Había cientos de coches. Allí había todo tipo de policías de todas partes del estado. Fue algo digno de ver. Y toda la gente que acudió para eso. La gente fue buena con nosotros, muy buena. Nos aseguramos de comprar una parcela donde ella está en el medio, yo a un lado y Ginny al otro. Estaremos juntos. Nuestra querida hija, Sherry Ann Lindsay. Cuando empieza el juicio, David se lleva a su familia de la ciudad. Mi tía no podía ver lo que sabían que le había hecho a su cuerpo. Así que de ninguna manera querían que viese el juicio porque iba a haber imágenes. Mi madre se pondrá furiosa por esto porque aún no sabe que me colé. Me senté en la parte trasera de la sala. Aún seguía pensando de algún modo que nada de eso podía ser verdad. Recuerdo ver la parte de atrás de la cabeza de Wales y su pelo. Ese hombre era horrible. El hombre del saco era lo único que me salía. Era la terminología que usábamos. Y en mi cabeza, este hombre era tan terrorífico porque fue capaz de arrebatarle la vida. Y estoy aquí sentada pensando, ¿cómo te atreves? ¿Por qué le has hecho daño? Estaba pensando que tenía que ser como Satanás. Y yo estaba muerta de miedo. ¿Y si escapa? ¿Y si consigue huir? ¿Y si sabe que estoy aquí y que no debería estar aquí? Solo hablaron de las unidades caninas ese día. No fue sobre su muerte. No sé si habría podido soportar eso. No fue cadena perpetua, sino 33 años a perpetua. Y pasará cada día encerrado porque cada 2 años haremos la declaración de la parte damnificada. Y cuando Dave y yo ya no estemos, si él sigue vivo, mis hijos seguirán haciéndolo. Este es James Wales. Es el tipo que asesinó a Sherry. Es como una pesadilla. Si tuviese esta foto en casa, la quemaría o la rasgaría o echaría a la chimenea. Sí, es tan espeluznante como en persona. Ya tengo bastante. Pedazo de escoria, no quiero mirarlo. ¿Puedes decirnos por qué? Es evidente lo que ha hecho a nuestra familia. Por lo que sigue haciéndonos pasar por estar vivo. Se merece morir. El estado de Nueva York no tiene pena de muerte, pero debería. La muerte debió ser su condena. Y yo debería haber sido el que apretase el interruptor. Tras el asesinato de Sherry, el dolor pasa factura a la salud física y emocional de David Lindsay. Después de que pasase, mis emociones murieron. No quería sacar el tema, pero empecé a beber mucho. Eso hacía que me evadiese y así no tener que pensar en nada. Nunca le he contado a nadie que me escapaba de noche para ir al cementerio y hablar con Sherry. Me ayudaba a sentirme mejor estar allí. Al menos podía dejar salir mis emociones sin nadie cerca. Nadie que me viese. Y podía llorar todo lo que quisiese allí y hablar con ella. Eso ayudaba mucho. ¿De qué tipo de cosas hablabas con ella? Que la echábamos de menos y que ojalá estuviese aquí. Que sentía que le hubiese pasado a ella, que la extrañábamos y la queríamos. Que nunca la olvidaríamos. Estaba sufriendo. Yo me guardaba las cosas y
Se suponía que yo era el hombre de la familia, así que no mencionaba mucho el tema. Se sentaba ahí cada noche y se emborrachaba. Bebía, bebía y bebía. Cada vez que mencionaba a Sherry decía, no quiero hablar de eso. Estaba en su propio mundo, no quería que nadie entrase. Fue como perderle. Mantenerte aislado es terrible y eso es lo que hizo Dave. Se encerró en él. Y sé que es muy fácil para la gente distanciarse. La mayoría de la gente que pierde un hijo acaba divorciándose o separándose. Yo no iba a dejar que Wales rompiese esta familia. Sabía que tenía que hacer algo. No estaba lista para rendirme. Dave sufría una fuerte depresión y no lloraba, no mostraba emociones. Tenía que hacer que llorase, tenía que hacer que hablase de ella. Así que, una vez acostados los niños, sacaba la foto de Sherry ampliada y la ponía en el centro de la mesa, colocando más fotos de pequeña alrededor, esperando que se rompiese y mostrase alguna emoción. Lo conocía mejor de lo que nadie lo había conocido y sabía qué botones tocar. Aquí está delante de ti, Dave. ¿Esto es lo que ella quería que hicieses? Y lo seguí repitiendo noche tras noche tras noche hasta que finalmente le llegó. Por fin se rompió. No rendirme con él fue lo que salvó el matrimonio. Supongo que él no se daba cuenta de que iba a sacarle un peso de encima hasta que finalmente se enfrentó a ello. Sí, podemos superarlo. A partir de 2017, James Wales puede solicitar la libertad condicional cada 2 años. Es James Wales en la prisión del Estado. Ha pasado casi 37 años en prisión. Es difícil saber cómo le ha afectado. Si lo pusieran en libertad, me preocuparía que hubiese la posibilidad de que pudiese volver a pasar. La Junta Estatal para la Libertad Condicional preguntó al señor Wales: ¿alguna idea o reflexión que desee compartir al revisar esta horrible tragedia, señor? Durante estos años, he pensado en todas las cosas que le he robado a esa niña. Nunca ha podido acabar el instituto. Su padre no la ha acompañado hasta el altar ni ha tenido hijos. Siento muchísimos remordimientos por ello y asumo la responsabilidad por todo lo que pasó. Así que la presidenta de la Junta preguntó a James Wales: ¿por qué la mataste? ¿Por qué mataste a Sherry Lindsay? No estoy seguro. Exploté. Al asesino de Sherry le niegan la condicional. No creo que sepamos jamás la razón por la que James Wales decidió atacar a Sherry Lindsay el 26 de marzo del 84. Los Lindsay siguen llorando 37 años después y no les culpo para nada. En 2020, los Lindsay reúnen dinero por internet para comprar la antigua casa de Wales a sus nuevos propietarios. La derriban de inmediato. Jim Lindsay derriba la puerta de la casa donde fue asesinada su hija Sherry. Allá va la bolsa que tiré. Pensaba que tenía más fuerza. ¡Vamos, tú puedes! Eso es. ¡Dale! Así se hace. Bien hecho. Fueron 3 golpes y fuera. ¡Sí, señor! ¡Fuerte! ¡Ya está! Disfruté cada minuto. Es la casa de Wales viniéndose abajo por fin tras todos estos años. Ojalá fuese un poco más fuerte para que mi hijo no tuviera que derribar la puerta, pero lo intenté. La gente no vivía allí porque decían que había fantasmas. Todos lo llamaban la casa fantasma de Sherry. Me sentí aliviada al saber que no tendría que volver a verla jamás. Van a poner algún monumento conmemorativo. Pondrán unas flores y tal vez un par de bancos.
El color favorito de Sherry era el rojo, así que fui a comprar unos 32 globos y los repartí. Lo que queremos hacer ahora es idea de mi mujer. Quiere que busquéis un lugar en el que los globos salgan volando lo más alto posible. Hubo un globo allí que se sostuvo en el aire sobre mi silla. Después se puso enfrente de Dave y se enganchó en un árbol. No dejé de pedir durante todo ese tiempo. Por favor, dime que está bien. Por favor, Dios, dame una señal de que está bien. Y entonces había un globito sospechoso volando alrededor. Estuve pensando en ese globo. Ahí sostenido en el aire, como si fuese ella esperando por nosotros. Creo que hay ángeles ahí. Era muy importante en nuestra familia. Cuando la estuvimos buscando, fue un momento muy doloroso entonces. Esa búsqueda se me quedó grabada. Fue un punto de inflexión para mí. Ese día, cuando no había nadie más cerca, e incluso lo dije en alto, lo cual fue un poco inusual, pero dije en alto, Sherry, voy a asegurarme de que esto no le pase a otro niño. Así que supe entonces que ser agente de policía era mi destino. Es lo que iba a hacer. Me hice policía por todo este incidente con Sherry. Sabía que tenía que ayudar a impedir esto. Así que me hice policía. En los casi 40 años que han pasado desde el asesinato de Sherry, los Lindsay no han cambiado su habitación. Esta ha sido la habitación de Sherry desde que nos dejó en 1984. Dejé la habitación exactamente así porque no quería dejarla marchar. Estos son todos sus vaqueros que tenía que planchar haciéndole la raya. Los lavo 2 veces al año. Los lavo en junio y después en diciembre. Y esto es de béisbol. El béisbol que tanto le encantaba. Y después tenemos todos sus zapatos por aquí, con sus patines. Así los tenía ella. Todo tenía que estar perfectamente alineado. Si me siento sola, vengo a visitarla. No puedo deshacerme de esto. Ella jamás me va a abandonar y así es como la mantengo aquí. No puedo deshacerme de esto. No, ya lo hará la siguiente generación. Era una noche tranquila, o al menos eso parecía. Las calles de la ciudad respiraban un silencio extraño, interrumpido apenas por el murmullo de algún motor lejano y el ocasional aullido de un perro. Desde la ventana de su habitación, Laura miraba las luces de los edificios cercanos como si fueran pequeños faros en medio de la oscuridad. No podía dormir. Había algo en el aire, una sensación que no sabía explicar, como si las sombras escondieran algo que estaba a punto de salir a la luz. A su lado, el teléfono descansaba sobre la mesita de noche. Lo había mirado tantas veces en la última hora, que ya sentía la vibración en sus manos. Aunque el aparato no se movía, no esperaba una llamada, pero algo dentro de ella sabía que iba a recibir una. Su respiración era corta, tensa, y el tic-tac del reloj sobre la pared sonaba más fuerte que nunca, marcando cada segundo como si fueran golpes de un tambor de guerra. Fue entonces cuando sonó. El timbre del teléfono rompió el silencio con un zumbido agudo y repentino que le heló la sangre. Laura lo tomó casi al instante, como si hubiera estado esperando justo ese momento. ¿Sí?, dijo con voz temblorosa.
Lo que escuchó del otro lado fue un caos de sonidos. Una respiración acelerada, un murmullo entrecortado y, de fondo, algo que sonaba como un motor rugiendo y un traqueteo metálico. Y luego, la voz. «¡Ayuda! Por favor, me han secuestrado». Laura se quedó congelada. Reconocía esa voz. No porque fuera una amiga, no porque fuera un familiar, sino porque había sido escuchada en más de una reunión vecinal, en más de una charla en la calle. Era la voz de Claudia, la esposa de Raúl Vargas, el hombre que vivía 3 casas más abajo. «¿Dónde estás?», preguntó Laura con urgencia. Hubo un silencio breve y un sollozo. Luego, Claudia habló de nuevo, casi susurrando. «No lo sé. Creo que en un coche, en el maletero». La frase quedó suspendida en el aire. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era una broma, no podía serlo. La voz de Claudia estaba cargada de miedo puro, de ese miedo que no se puede fingir. «¿Puedes decirme qué escuchas? ¿Algún ruido? ¿Algo que te ayude a saber dónde estás?», insistió Laura, mirando a su alrededor como si pudiera encontrar la respuesta en las paredes. Se oyó un golpe sordo, luego un chirrido metálico, y después el sonido de un claxon lejano. Claudia respiraba con dificultad. Es como si estuviéramos en una carretera. Escucho coches, y creo que giramos. Dios. De repente, la voz se cortó. Solo quedó un silencio denso, y luego, el pitido constante de una llamada finalizada. Laura se quedó mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. No sabía si llamar a la policía, si ir a la casa de Raúl, si salir corriendo. Su mente era un torbellino, y fue entonces cuando un pensamiento se clavó como un cuchillo en su mente. ¿Cómo había conseguido Claudia llamarla? No tenía mucho tiempo para reflexionar. El instinto le dijo que debía actuar rápido. Tomó su móvil y marcó el 112. La voz de la operadora sonó clara y fría, acostumbrada a emergencias. «¿112? ¿Cuál es su emergencia?». Laura relató todo lo que había escuchado, con cada detalle que podía recordar. La voz de Claudia, el motor, los golpes metálicos, los sonidos de la carretera. La operadora la interrumpió solo para hacer preguntas rápidas y precisas. ¿Cuándo fue la llamada? ¿Cuánto duró? ¿Qué relación tenía con la víctima? ¿Sabía si había desaparecido antes? «No lo sé», respondió Laura. «Solo sé que estaba viva y que estaba aterrada». La operadora le aseguró que enviarían una patrulla a la casa de Claudia de inmediato y que también darían aviso a la policía de carreteras para buscar un vehículo sospechoso. Laura colgó con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. No podía quedarse quieta. Tomó una chaqueta, salió de casa y se dirigió hacia la vivienda de Raúl y Claudia. Las luces estaban apagadas, pero el portón estaba entreabierto. Se asomó con cautela. En el patio, la bicicleta de Raúl seguía apoyada contra la pared, pero el coche no estaba. Y lo más extraño, la puerta principal estaba abierta, con la luz del recibidor encendida, como si alguien hubiera salido con prisa. «¿Hola?», llamó Laura, su voz temblando. No hubo respuesta. Solo el crujido del viento moviendo las hojas del árbol frente a la entrada. Decidió entrar. Los zapatos de Claudia estaban junto a la puerta, uno de ellos tirado de lado. Sobre la mesa del salón había 2 tazas de café, una de ellas medio vacía, todavía humeante. Eso significaba que no había pasado mucho tiempo desde que se había ido, o desde que la habían sacado de ahí. Mientras observaba, un ruido la hizo girar bruscamente. Provenía del pasillo. Avanzó despacio y encontró el teléfono fijo tirado en el suelo, con el cable arrancado de la base. Fue en ese momento que escuchó pasos detrás de ella. Laura se giró de golpe, pero no vio a nadie. Solo un movimiento leve en una de las cortinas del salón. Se acercó y apartó la tela con cuidado, encontrando la ventana abierta y el aire frío entrando a raudales. Su corazón se aceleró. Alguien había estado ahí. En la calle, a lo lejos, se escucharon sirenas. La patrulla llegó con las luces encendidas, bañando la fachada con destellos rojos y azules. 2 agentes bajaron rápidamente, uno de ellos con la mano en la funda de la pistola.
Laura salió a su encuentro y relató lo que había visto. Los policías entraron a inspeccionar. Uno de ellos revisó la cocina, el otro subió las escaleras. Laura, incapaz de quedarse fuera, los siguió. En la habitación principal, la cama estaba revuelta y el armario entreabierto, como si alguien hubiera buscado algo con urgencia. Sobre la alfombra, un pañuelo arrugado tenía manchas oscuras. Sangre. Uno de los agentes lo tomó con una pinza y lo guardó en una bolsa. «Tenemos que localizar ese coche», dijo el policía, más para sí mismo que para Laura. Si la llamada fue reciente, no deben estar muy lejos. Mientras hablaban, la radio del agente crepitó. Una voz informó que una cámara de tráfico había captado un sedán gris oscuro, saliendo de la ciudad a toda velocidad, sin luces traseras, apenas unos minutos antes de la llamada. Coincidía con el vehículo registrado a nombre de Raúl Vargas. Laura sintió un nudo en el estómago. Raúl. ¿Podía él estar involucrado? ¿O también era víctima? La policía pidió refuerzos en la carretera y comenzó un operativo. Laura, de pie en la entrada, observó cómo las luces de las patrullas se perdían en la distancia. El viento frío de la noche le golpeaba el rostro, pero no era eso lo que la hacía temblar. Era la certeza de que, en ese preciso momento, Claudia seguía en algún lugar, atrapada en un maletero, con cada minuto alejándola más de casa. Y Laura no podía quitarse de la cabeza esa voz quebrada al teléfono, como si la hubiera escuchado desde un lugar tan pequeño y oscuro que apenas cabía el aire. Las sirenas ya se habían desvanecido en el horizonte, cuando Laura decidió que no podía simplemente esperar en su casa a que la policía resolviera todo. Su cabeza le repetía la última frase que había escuchado de Claudia, como si una aguja la grabara en su memoria. Creo que estoy en un coche, en el maletero. Esa imagen la perseguía. Oscuridad total, el olor a goma quemada, el golpeteo constante de un camino irregular, y el miedo. Ese miedo que se siente en la voz antes de que las lágrimas puedan salir. Laura cerró la puerta de la casa de Claudia, aunque sabía que la policía seguiría inspeccionando más tarde, y caminó rápido hacia su coche. Las calles parecían más vacías que nunca, como si toda la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Antes de arrancar, miró el reloj. 23:47. Si el sedán gris oscuro que había visto la cámara realmente era el de Raúl, para ese momento ya podrían estar a varios kilómetros, pero quizá no lo suficiente como para perder todo rastro. Encendió el motor y se dirigió hacia la carretera que salía de la ciudad. No sabía si era buena idea. No sabía si la policía la consideraría una intrusa en su operativo, pero tampoco podía quedarse quieta. Era como si una fuerza invisible la empujara hacia adelante, sin darle opción a retroceder. Mientras conducía, no podía dejar de pensar en Raúl. Lo había visto 1000 veces paseando con Claudia, sonriendo, saludando a los vecinos. No eran íntimos, pero tampoco extraños. Y ahora todo encajaba de una forma que no quería aceptar. ¿Y si él había sido el que la metió en ese maletero? ¿Y si todo ese matrimonio era una fachada? Un sonido metálico la hizo volver al presente. No venía de su coche, sino de algo que pasaba por la carretera en sentido contrario. Un camión pasó a toda velocidad, y detrás, a unos 100 metros, un coche gris oscuro con un faro trasero apagado. Laura sintió que el corazón se le aceleraba tanto que tuvo que apretar el volante para no perder el control. No podía asegurar que fuera el coche de Raúl, pero tenía todos los elementos. Sin pensar, giró bruscamente y comenzó a seguirlo. El asfalto estaba casi vacío, y las luces de su coche iluminaban la matrícula del vehículo delantero, aunque las manchas de barro la hacían ilegible. El sedán aceleró, como si su conductor hubiera notado que alguien lo seguía. Laura también aumentó la velocidad, pero se cuidó de no acercarse demasiado. No sabía si estaba persiguiendo a un secuestrador o huyendo directo hacia un peligro que no podía medir. De pronto, el coche gris tomó una salida hacia un camino secundario, más estrecho y sin iluminación. Laura dudó solo un segundo, y dobló tras él. La oscuridad era densa, y los árboles a los costados parecían cerrarse como una jaula. En un punto,
El sedán se desvió hacia lo que parecía un camino de tierra y desapareció entre la vegetación. Laura detuvo su coche a cierta distancia y apagó las luces. Solo escuchaba el sonido de su propia respiración y el leve crujir de las ramas movidas por el viento. Salió despacio, intentando que sus pasos no hicieran ruido, y avanzó por el sendero a pie. El olor a humedad era intenso y el aire frío cortaba la piel. A lo lejos, creyó escuchar un portazo. Se acercó un poco más y entre las sombras vio una estructura, una especie de galpón abandonado, con las paredes de chapa corroídas y el techo a medio caer. Afuera, el sedán gris, el motor aún caliente, el humo escapando por el tubo de escape. Laura sintió un escalofrío. No había nadie a la vista, pero las puertas del coche estaban cerradas. Se acercó lentamente y, cuando estuvo lo suficientemente cerca, apoyó la oreja en el maletero. Al principio no escuchó nada. Y entonces, un golpe, seco, fuerte. Después, una voz ahogada. ¡Ayuda! Era Claudia. Laura retrocedió, el corazón a punto de estallar. Buscó su teléfono, pero apenas tuvo tiempo de marcar antes de que una luz se encendiera dentro del galpón. Una figura salió. Era alta, delgada, con un abrigo oscuro y el rostro cubierto por la sombra. En su mano, algo que brillaba bajo la luz. Un cuchillo. Laura se congeló. El hombre la vio y se detuvo, como si evaluara la distancia que los separaba. Luego, dio un paso hacia ella. ¿Quién eres?, preguntó, con una voz grave y tensa. Laura intentó hablar, pero las palabras no salieron. Se obligó a retroceder, sin darle la espalda. ¿Vienes por ella?, dijo el hombre, con un tono que no supo interpretar. Es tarde. La frase fue como un disparo en su mente. Laura corrió hacia su coche sin mirar atrás. Escuchó pasos detrás de ella, pero no se atrevió a girar. Abrió la puerta, se metió y encendió el motor con manos temblorosas. En el retrovisor, vio al hombre de pie junto al sedán, observándola mientras se alejaba. No la persiguió, no hizo nada. Y eso fue lo que más la inquietó. Condujo de regreso hacia la carretera principal y llamó a la policía, esta vez con coordenadas aproximadas y una descripción del lugar. La operadora le pidió que se detuviera en un sitio seguro y esperara a una patrulla, pero Laura no podía. Cada minuto que pasaba, Claudia seguía encerrada en ese maletero, y el hombre que la custodiaba. ¿Qué pensaba hacer con ella? Mientras dudaba, su teléfono vibró con una llamada desconocida. Contestó. No hubo saludo, solo una respiración pesada. Y luego, la voz de Claudia, quebrada. No dejes que me lleven. La línea se cortó. Laura apretaba el teléfono contra su oído, aunque la llamada ya había terminado. La frase de Claudia se repetía en su cabeza, como un eco que no se borraba. No dejes que me lleven. No pedía que la encontraran, no pedía que avisaran a la policía. Pedía que no la dejaran irse a otro lugar. Como si supiera que lo que venía después sería mucho peor. La carretera delante de ella era un túnel oscuro iluminado solo por los faros. Las líneas blancas pasaban rápido bajo las ruedas, pero no lo suficiente como para calmar su ansiedad. Marcó otra vez al número de emergencias, con la esperanza de que la patrulla ya estuviera cerca del galpón. La voz de la operadora sonó igual de profesional que antes, pero Laura sintió que el tiempo se dilataba con cada palabra que intercambiaban. Dio todos los detalles: ubicación aproximada, la descripción del hombre, el coche gris, la voz de Claudia, incluso el hecho de que el maletero todavía tenía movimiento. Por favor, no tarden, dijo casi en un susurro, con la garganta seca. No le queda mucho tiempo. La operadora prometió que ya había unidades en camino y le pidió que no volviera al lugar sola. Pero cuando Laura colgó, supo que no iba a obedecer. Apretó el volante y giró en la siguiente salida, tomando un camino paralelo que conocía desde niña. Era más largo, pero desembocaba justo detrás de la zona donde estaba el galpón. Si la policía se retrasaba, al menos podría ganar unos minutos. El asfalto se convirtió en grava, y la grava en tierra. El coche se sacudía con cada bache.
Laura conducía con las luces bajas, cuidando de no delatarse. El silencio de la noche se volvió opresivo. Hasta el canto de los grillos parecía haberse apagado. Finalmente, a través de los árboles, vio un resplandor tenue, la luz que colgaba de la entrada del galpón. Aparcó a unos 50 metros y apagó el motor. El aire olía a metal oxidado y humedad. Bajó del coche, agachándose para no ser vista. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor de guerra. Cada paso sobre la hierba seca parecía resonar demasiado fuerte. Se acercó lo suficiente como para distinguir voces. No era solo el hombre que había visto antes. Había otra voz, más aguda, más nerviosa. «Te dije que no podíamos quedarnos aquí tanto tiempo», decía la segunda voz. «Y te dije que no íbamos a moverla hasta que sea seguro», respondió el hombre, seco, autoritario. Hubo un silencio breve, interrumpido por un golpe. Como si hubieran cerrado algo con fuerza. Un maletero. Laura apretó los dientes. Quería correr hacia ahí, abrirlo y sacar a Claudia, pero sabía que 2 contra 1, sin armas, era una locura. Se quedó inmóvil, intentando memorizar cada detalle. Las sombras de los hombres proyectadas en la pared. El sonido de algo arrastrándose sobre el suelo. El chasquido de una cadena. Entonces, una de las voces dijo algo que le heló la sangre. «En cuanto llegue el camión, nos vamos». Laura retrocedió lentamente, sin apartar la vista del galpón. Si llegaba un camión, Claudia desaparecería, y sería mucho más difícil encontrarla. Tenía que avisar a la policía. Pero antes, necesitaba un plan para ganar tiempo. Miró alrededor y vio un montón de chatarra oxidada. Pedazos de tubos, latas viejas, una rueda pinchada. Tomó un trozo de metal y lo lanzó lo más lejos que pudo, hacia el otro lado del galpón. El ruido fue seco y fuerte. «¿Qué fue eso?», preguntó una de las voces. Los pasos de uno de ellos se alejaron hacia el sonido, y Laura aprovechó para acercarse más al coche gris. Sentía el calor del motor todavía encendido. Se inclinó y susurró. «Claudia, soy Laura, estoy aquí». Del otro lado del metal, se oyó un jadeo. Luego un golpe débil. «¿Me escuchas?», insistió. «Aguanta, no te van a mover». Claudia susurró algo, pero Laura apenas pudo entenderlo. «No es Raúl». Laura sintió que el piso se hundía bajo sus pies. Si no era Raúl, entonces, ¿quién la había secuestrado? Y lo más inquietante, ¿dónde estaba él? No tuvo tiempo de pensar. La voz grave volvió a escucharse, más cerca. «No toques el coche». Laura dio un salto hacia atrás y vio al hombre a pocos metros, con el cuchillo en la mano y la mirada fija en ella. La luz amarillenta iluminaba apenas parte de su rostro. Una barba descuidada, ojos fríos, como de vidrio. «Te dije que era tarde», repitió. Laura dio un paso atrás, pero antes de que pudiera reaccionar, el ruido de un motor potente llenó el aire. Luces azules y rojas comenzaron a parpadear entre los árboles. El hombre miró hacia la carretera, soltó un insulto y corrió hacia el galpón. Laura aprovechó para retroceder y salir de la línea de visión. Desde la distancia, vio a 2 patrullas irrumpir por el camino principal, bloqueando la salida. Un grito agudo resonó dentro del galpón. Luego, un portazo, el chirrido de cadenas y el motor del sedán rugiendo con violencia. El coche avanzó directo hacia el acceso trasero, intentando escapar antes de que la policía lo alcanzara. Laura corrió hacia su propio vehículo, pero sus ojos no podían apartarse del maletero en movimiento. Sabía que Claudia estaba ahí dentro, y que si ese coche lograba salir, todo lo que había hecho sería en vano. La persecución estaba a punto de comenzar. El sedán gris salió disparado del galpón como una bestia herida, levantando una nube de polvo y piedras que golpeaban el suelo como metralla. El rugido del motor se mezclaba con los gritos de los agentes, que corrían hacia sus coches con las manos en las armas. Las luces azules y rojas destellaban entre los troncos, bañando el bosque en un parpadeo frenético. Laura, sin pensar, encendió su propio coche y giró el volante con violencia. Las ruedas patinaron sobre la tierra húmeda antes de encontrar tracción. A lo lejos, el sedán se internaba en un camino angosto,
intentando escapar hacia un tramo de carretera sin salida. La patrulla más cercana lo siguió, pero el terreno estrecho y lleno de curvas hacía que cualquier maniobra fuera un riesgo. El aire estaba impregnado de olor a gasolina y metal caliente. Laura podía sentir la vibración del motor en el pecho mientras aceleraba detrás de la persecución. Cada vez que el sedán tomaba una curva, el maletero parecía saltar, y ella no podía evitar imaginar a Claudia dentro, golpeándose contra las paredes oscuras, intentando no perder el aliento. La radio de la patrulla retumbó con órdenes cortas y urgentes. Cortar la ruta más adelante, bloquear el paso en el viejo puente de madera. Pero el conductor del sedán parecía conocer cada recoveco de ese lugar. Giró bruscamente hacia un sendero cubierto de hojas y ramas, apenas lo suficientemente ancho para un coche. Laura dudó un instante, y lo siguió. El camino estaba cubierto de raíces que levantaban la tierra, y cada salto hacía que el volante tirara hacia un lado. Las luces delanteras iluminaban por segundos el sedán, que parecía flotar entre la niebla que comenzaba a levantarse del suelo. De pronto, una sombra cruzó frente a ella. Un ciervo, huyendo del ruido, desapareció entre los árboles. Laura giró para evitarlo y sintió cómo el coche se ladeaba peligrosamente antes de recuperar el control. El corazón le latía tan fuerte que apenas escuchaba otra cosa. El sedán frenó de golpe. Laura también detuvo el coche, con las ruedas enterrándose un poco en el barro. La puerta del conductor se abrió y el hombre del cuchillo salió corriendo hacia el bosque, dejando el vehículo encendido. Laura no lo pensó, salió de su coche y corrió hacia el sedán. El maletero estaba asegurado con un candado improvisado y una cadena gruesa. Claudia golpeaba desde dentro y su voz era apenas un susurro ahogado. «Espera, ya casi», gritó Laura tirando de la cadena, pero un crujido detrás de ella le heló la sangre. Giró y lo vio. El hombre regresaba, esta vez con una barra metálica en las manos, avanzando con pasos firmes y los ojos fijos en ella. Laura retrocedió hasta chocar con el coche. Sus dedos buscaban algo, cualquier cosa, hasta que tocaron el gato hidráulico del maletero. Lo levantó justo cuando el hombre estaba a menos de 2 metros. El golpe fue seco, directo al brazo que sostenía la barra. Él soltó un gruñido y retrocedió, pero no cayó. Laura no esperó a que se recuperara. Levantó el gato y lo estrelló contra la cadena del maletero. 1 vez. 2. 3 veces. El metal cedió con un chasquido. Levantó la tapa y un par de manos temblorosas aparecieron al instante. Claudia estaba pálida, con la cara empapada en sudor y lágrimas, los labios partidos y las muñecas enrojecidas por las ataduras. «Vamos rápido», dijo Laura, ayudándola a salir. Pero antes de que pudieran dar un paso, el hombre las embistió con un golpe en el costado del coche. Laura cayó al suelo y Claudia apenas logró mantenerse en pie, tambaleándose. Los faros de una patrulla atravesaron la oscuridad en ese momento, y el sonido de los neumáticos sobre el barro se convirtió en el único ruido que importaba. 2 agentes saltaron del coche con las armas en alto. «¡Al suelo! Suelta lo que tengas en las manos», gritó uno de ellos. El hombre dudó, mirando a Laura, luego a Claudia, y finalmente a los policías. Tiró la barra metálica al suelo y levantó las manos. El barro le llegaba hasta los tobillos, y su respiración era pesada, como si hubiera corrido una maratón. Uno de los agentes se acercó rápidamente y lo esposó, mientras el otro se arrodillaba junto a Claudia, comprobando si podía caminar. Laura, aún en el suelo, sintió una oleada de alivio que le aflojó las piernas, pero ese alivio duró apenas unos segundos. Porque, mientras el hombre era llevado hacia la patrulla, murmuró algo que solo ella alcanzó a escuchar. «No soy el único». La frase quedó flotando en el aire como un veneno. Laura miró a Claudia, que temblaba en silencio. Los ojos de su vecina tenían algo más que miedo. Había un reconocimiento amargo, como si supiera que lo que acababa de ocurrir era solo el principio. La voz del hombre resonaba en la mente de Laura como un eco en una habitación cerrada. «No soy el único». La frase había sido pronunciada con calma,
como si quisiera que ella la recordara, como si no fuera una advertencia improvisada, sino parte de algo más grande. Algo que él sabía que no podría detenerse esa noche. La patrulla se alejó con él esposado en el asiento trasero, mientras otra unidad se quedaba para tomar declaraciones. Laura estaba sentada junto a Claudia en la parte trasera de la ambulancia, con una manta sobre los hombros. La respiración de su vecina era irregular, como si cada inhalación le costara un esfuerzo enorme. Tenía marcas en las muñecas y un hematoma oscuro en la sien. «Claudia», dijo Laura con voz suave pero urgente, «necesito que me digas quién era ese hombre». Claudia levantó la vista, y por primera vez desde que la había visto salir del maletero, sus ojos se clavaron directamente en los suyos. Eran ojos cargados de un miedo antiguo, de esos que no nacen en una sola noche. «No es un desconocido», susurró. «Lo vi antes, con Raúl». El aire alrededor de Laura pareció congelarse. «¿Con Raúl? ¿Cuándo?» Claudia tragó saliva, cerrando los ojos un instante como si las imágenes que recordaba fueran demasiado pesadas para sostenerlas. Hace semanas se reunían en la cochera, tarde, cuando pensaban que yo dormía. No siempre hablaban, a veces solo estaban ahí, mirando algo en un portátil. Cuando yo aparecía, cerraban todo y decían que eran asuntos de trabajo. Pero Raúl no trabaja desde hace meses. La ambulancia comenzó a cerrar sus puertas, pero Laura puso una mano en el hombro del paramédico. «Espera un segundo». Se inclinó hacia Claudia. «¿Sabes dónde está Raúl ahora?» El silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Claudia bajó la mirada y un susurro escapó de sus labios. «Si no está muerto, está escondido con ellos». Un ruido seco hizo que ambas giraran la cabeza. Un golpe de puerta de coche, demasiado cerca. Laura vio a uno de los agentes apresurarse hacia la entrada del camino, hablando por la radio con voz grave. Otra patrulla acababa de llegar, y de ella bajó un inspector de mediana edad, con el rostro serio y un maletín negro en la mano. «Necesito hablar con la señora Vargas», dijo sin presentaciones innecesarias. «Y con usted también, señorita». Laura asintió. El inspector pidió a los paramédicos que mantuvieran a Claudia en el lugar unos minutos más. Luego las llevó a un lado, lejos de los demás. «El hombre que atrapamos», comenzó, «no tiene antecedentes, al menos no en este país. No llevaba identificación y las huellas no están en ninguna base de datos. Pero llevaba esto». Abrió el maletín y dentro había una carpeta de plástico con fotos impresas. La primera era de Claudia, tomada claramente sin que ella lo supiera, en la puerta de su casa. La segunda era de Laura. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Esto no es un secuestro al azar», continuó el inspector. «Creemos que hay más personas involucradas, y si lo que este hombre dijo es cierto, Raúl podría estar trabajando con ellos». Claudia se abrazó a sí misma, como si quisiera hacerse pequeña. Laura sintió una mezcla de rabia y miedo, pero antes de que pudiera responder, un ruido sordo los interrumpió. El maletero de la patrulla donde estaba el detenido acababa de cerrarse de golpe, solo que no debería haberse abierto en primer lugar. El agente que lo custodiaba gritó, y cuando corrieron hacia el coche, encontraron la puerta trasera abierta y las esposas tiradas en el asiento. El hombre había desaparecido. El inspector maldijo en voz baja y dio órdenes rápidas a través de la radio. Laura miró a su alrededor, buscando cualquier señal de movimiento, pero el bosque estaba demasiado callado. «No se alejen de mi vista», ordenó el inspector, volviendo hacia ellas. «Si él escapó, es porque tenía dónde ir. Y si tenía dónde ir, entonces alguien lo está esperando», terminó Claudia con un hilo de voz. En ese momento, el teléfono de Laura vibró. Un número desconocido en la pantalla. Dudó un segundo, pero contestó. Silencio. Solo el ruido de un motor en marcha, lejano. Y después, una voz que reconoció de inmediato. La del hombre que acababa de escapar. «No es tan fácil como creen», dijo con un tono casi burlón. Ella no era la única que íbamos a llevarnos. La línea se cortó. El frío que recorrió a Laura no vino del aire nocturno, sino de esa voz. Era un frío distinto,
El que te invade cuando comprendes que acabas de cruzar una línea invisible y ahora estás dentro del juego de alguien que no conoces. El eco de esas palabras, ella no era la única, le atravesaba los huesos. Laura bajó lentamente el teléfono, sin apartar la mirada de Claudia, que la observaba con ojos desorbitados. El inspector se acercó de inmediato. ¿Qué dijo?, preguntó, casi sin aliento. Que ella no era la única, respondió Laura, la voz quebrada. Y que no es tan fácil como creemos. El inspector frunció el ceño, pero no perdió tiempo en comentarios. Ordenó a 2 agentes que escoltaran a Laura y Claudia a un vehículo para llevarlas a una ubicación segura. Pero Laura supo que «segura» era una palabra relativa. Ese hombre había escapado esposado, custodiado, en medio de un operativo policial. ¿Qué significaba la seguridad contra alguien así? Subieron a una furgoneta policial, con las puertas cerradas desde dentro. Claudia estaba a su lado, temblando bajo la manta. A través del vidrio trasero, las luces de las patrullas se desdibujaban a medida que se alejaban del lugar. «No te van a dejar sola», intentó tranquilizarla Laura, pero en el fondo sabía que esa frase también era para ella misma. El trayecto fue silencioso, hasta que un golpe seco en el techo de la furgoneta la sobresaltó. El conductor frenó bruscamente y un agente bajó para revisar. Apenas alcanzó a abrir la puerta, una sombra cruzó frente a las luces delanteras y desapareció entre los árboles. «¡Muévanse!», gritó el conductor, acelerando de nuevo. Laura sintió como el vehículo ganaba velocidad, pero su respiración se acortaba. Afuera, la oscuridad parecía más densa, como si ocultara presencias que los seguían sin hacer ruido. Minutos después, llegaron a una pequeña estación policial rural, a varios kilómetros de la ciudad. Era un edificio de paredes blancas y luz fluorescente, que contrastaba con la negrura de la noche. Allí las hicieron pasar a una sala donde el inspector ya las esperaba, revisando un mapa extendido sobre la mesa. «Tenemos razones para creer que este sujeto no actuó solo y que están organizados», dijo sin rodeos. «Y si él sabe dónde viven ustedes, no se quedarán aquí mucho tiempo». Laura sintió que la sangre se le iba a los pies. No solo era Claudia la que estaba marcada, ella también estaba en esa carpeta, y si estaban organizados, si había otros. No se trataba solo de un rescate que salió mal, sino de un plan que aún seguía en marcha. «Necesito saber», continuó el inspector, «si en las últimas semanas notaron algo extraño. Vehículos que se repiten, llamadas anónimas, gente observándolas». Claudia negó con la cabeza, pero Laura recordó algo. Un coche oscuro estacionado frente a su casa 2 noches seguidas, con el motor apagado y las luces interiores encendidas apenas unos segundos. Lo había ignorado, pensando que eran jóvenes escuchando música. Ahora ya no sonaba así. Se lo contó al inspector, y él anotó cada detalle. Después, se inclinó sobre el mapa y señaló un punto marcado en rojo. Este es el último lugar donde una cámara de tráfico captó al hombre después de escapar. Está cerca del río, una zona industrial casi abandonada. Si está allí, puede que no esté solo. Y puede que Raúl esté con él. Claudia cerró los ojos con fuerza al escuchar el nombre de su marido. «Quiero ir», dijo de pronto Laura. El inspector la miró como si hubiera perdido la razón. «No, usted no. Él me llamó, no fue casualidad. Me buscó a mí», replicó. «Si voy, quizás aparezca». El silencio se hizo pesado. Finalmente, el inspector aceptó con una condición. Iría en un coche encubierto, acompañada de 2 agentes armados, y se mantendría dentro del vehículo pase lo que pase. 1 hora después, la furgoneta sin distintivos avanzaba lentamente por el camino hacia la zona industrial. Los edificios eran esqueletos de cemento y hierro, con ventanas rotas y grafitis que parecían gritar desde la penumbra. El olor a óxido y agua estancada llenaba el aire. Laura iba en el asiento trasero, mirando por la ventanilla. Una sensación de ser observada crecía con cada metro recorrido. Entonces, el conductor apagó las luces y se detuvo. A lo lejos, en medio de un descampado, había un vehículo estacionado con el maletero abierto. Una figura estaba agachada junto a él. «Es él», susurró uno de los agentes.
Laura no podía apartar la vista. La figura se incorporó lentamente, y aunque la distancia impedía distinguir su rostro, su postura transmitía algo inquietante. No parecía sorprendido. Parecía estar esperando. Y entonces, como si supiera exactamente dónde miraba Laura, levantó la mano y le hizo un gesto de invitación. Laura sintió que el gesto del hombre le atravesaba como una corriente eléctrica. No era un saludo, no era un desafío. Era una invitación directa, como si le dijera sin palabras: «Ven, sabes que no podrás quedarte ahí». El agente del asiento delantero le indicó que no se moviera, pero Laura no apartaba la vista de esa silueta quieta en medio del descampado. Algo en sus entrañas le decía que si no daba ese paso, nunca obtendría las respuestas que necesitaba. «Quédese aquí», ordenó el agente a su lado, abriendo la puerta con cuidado. «Vamos a acercarnos nosotros». Laura asintió. Pero apenas el agente puso un pie fuera, el hombre a lo lejos alzó algo que brilló bajo la tenue luz. Un teléfono móvil. Lo sostuvo junto a su oído y, un segundo después, el teléfono de Laura comenzó a vibrar. La pantalla mostraba «número privado», contestó con la respiración contenida. «Sabes que no van a llegar a tiempo», dijo la voz baja, casi íntima. «Si quieres que se acabe, baja sola». Laura miró a los agentes, que se mantenían en tensión, observando cualquier movimiento. El hombre, de pie junto al coche con el maletero abierto, parecía relajado, como si estuviera seguro de que todo ocurriría a su manera. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Laura con un nudo en la garganta. «Lo mismo que de ella», respondió, y por un instante creyó escuchar un golpe proveniente del maletero. «Pero tú tienes algo más, algo que ella no». La llamada se cortó. El agente que se había acercado volvió corriendo. «Hay alguien en el maletero», confirmó con los ojos muy abiertos. «Y no es Raúl. Las luces de refuerzo aún no llegaban. El inspector, por radio, ordenaba esperar, pero Laura no podía. Su mano temblaba sobre el pestillo de la puerta. Sabía que si no bajaba, esa persona encerrada podría ser el siguiente mensaje en una cadena macabra. Abrió la puerta. El aire frío le golpeó el rostro y, sin mirar atrás, comenzó a caminar hacia él. Sus pasos crujían sobre la grava, cada sonido más fuerte en su propia cabeza que en el mundo exterior. El hombre no se movió, pero sus labios esbozaron una sonrisa leve cuando ella estuvo a unos metros. «Sabía que vendrías», murmuró. «Si tocas a esa persona...» Comenzó Laura, pero él la interrumpió. «No es a esa persona a quien quiero tocar», dijo, con un tono que mezclaba amenaza y certeza. Laura sintió un escalofrío. «¿Dónde está Raúl?», preguntó, apretando la mandíbula. El hombre la dio la cabeza como evaluando cuánto podía decir. «No está lejos, pero no es lo que imaginas. Él aceptó». ¿Aceptó qué? El hombre se inclinó un poco hacia ella, lo suficiente como para que Laura sintiera el olor a metal y sudor. Ser parte de algo más grande. Ser el que elige. Un golpe más fuerte retumbó en el maletero. Laura, impulsada por el instinto, dio un paso hacia el coche, pero él levantó una mano para detenerla. «Si lo abres ahora, el juego se acaba», advirtió. «Y cuando el juego se acaba, todos pierden». Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Él sonrió, pero no como alguien acorralado, sino como quien está cerrando un capítulo. «Dile a Claudia que la próxima vez no habrá llamada», susurró, y de un movimiento rápido, saltó al interior del vehículo arrancando el motor. Laura reaccionó corriendo hacia el coche, pero las ruedas levantaron una nube de polvo y grava que la obligó a cubrirse el rostro. Cuando la nube se disipó, el coche ya era solo un par de luces rojas perdiéndose entre las sombras de la zona industrial. Los refuerzos llegaron segundos después, con armas desenfundadas y luces encendidas. El inspector bajó, buscando a Laura con la mirada. «¿Dónde está?», preguntó con voz dura. Laura no pudo responder de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el vacío donde, hace apenas unos segundos, había estado el coche. No podía dejar de escuchar en su cabeza esas últimas palabras. La próxima vez no habrá llamada, y en ese silencio posterior, se dio cuenta de algo. Aquel hombre no había huido. Se estaba preparando para volver.